Su vestido rojo, aún húmedo por el aguacero, se adhería a su curvilíneo cuerpo, y su respiración estaba agitada, no solo por la carrera bajo la lluvia, sino por la expectativa del encuentro. Cuando entró en la habitación, Daniel ya estaba ahí, de pie junto a la ventana. Se giró al escucharla, y su mirada se encendió al verla. Sin decir una palabra, cruzó la distancia entre ellos y deslizó los dedos por su mejilla, apartando un mechón de cabello empapado. Elena cerró los ojos un instante, disfrutando el roce de su piel. Luego, sin contenerse más, lo atrajo hacia ella con una urgencia que había crecido con los días, con las miradas furtivas, con las palabras que nunca dijeron en voz alta, pero que ambos entendían. La tensión entre ellos se rompió en un instante cuando sus labios se encontraron, primero con suavidad, luego con la intensidad de todo lo que habían reprimido. En ese momento, nada más importaba. Pero, en medio de aquella oleada de deseo, Elena se detuvo y pensó, ¿es correcto tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Esa es la misma pregunta que muchas mujeres, como Elena, y también muchos hombres, se hacen. Si es bueno o malo tener relaciones antes del matrimonio, depende de las creencias y valores de cada persona. Desde un punto de vista práctico, algunos creen que esperar hasta el matrimonio ayuda a construir una relación más sólida basada en el respeto y la confianza. Otros piensan que cada persona debe decidir según su situación y creencias. Desde una perspectiva religiosa, muchas enseñanzas, especialmente en el cristianismo, dicen que las relaciones sexuales deben darse dentro del matrimonio. De lo contrario, se estaría cometiendo la temible fornicación. Así que presta atención, porque puede ser que estés cometiendo fornicación y ni siquiera lo sepas. Pero, más importante aún, te daré la solución. Puedes elegir vivir en la ignorancia o ser una persona sabia que reconoce los caminos torcidos, pero también conoce la solución. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez qué significa la fornicación según la Biblia? Tal vez has oído hablar del término, pero no tienes claro su verdadero significado y sus implicaciones espirituales. La palabra de Dios es clara al respecto. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera carta a los Corintios 6:18. Dios te llama a vivir en santidad y a comprender la importancia de mantenerte puro en cuerpo y espíritu. No es solo una cuestión de normas, sino un asunto que afecta tu relación con Él. ¿Es pecado la fornicación? Si buscas respuestas en la Biblia, verás que la fornicación no es simplemente una elección personal sin consecuencias. Es considerada una obra de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:19-21. Dios creó el matrimonio como el contexto adecuado para la intimidad. Él honra la unión entre un hombre y una mujer bajo su bendición y condena cualquier forma de inmoralidad sexual. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Cuando participas en la fornicación, te apartas del propósito divino y quiebras la conexión con Dios. Es por eso que Él advierte contra ello. No se trata solo de una norma moral impuesta, sino de un principio diseñado para protegerte y bendecirte. Quizás crees que la fornicación se limita a una única acción, pero la Biblia revela que existen diferentes formas de caer en este pecado. Cada una de ellas afecta tu relación con Dios y con los demás. Es importante que examines tu vida y te preguntes si alguna de estas situaciones describe lo que estás viviendo. Primera, fornicación entre solteros. Si tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, estás yendo en contra del plan de Dios para tu santificación. Puede que el mundo te diga que es algo normal, pero la Escritura es clara, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera a los Tesalonicenses 4:3-5. Dios quiere que te guardes para el matrimonio, porque el verdadero amor se basa en el compromiso y la obediencia a su palabra. 2. Fornicación dentro de una relación estable sin matrimonio. Tal vez llevas tiempo con tu pareja
y piensas que el compromiso emocional es suficiente, aunque no estén casados. Sin embargo, Dios ha establecido el matrimonio como el único contexto legítimo para la intimidad. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Primera carta a los Corintios 7:2. Vivir juntos sin casarse no equivale a la bendición de Dios. No basta con el amor humano. Necesitas su aprobación y su protección sobre tu relación. Tercera, fornicación con personas casadas, adulterio. Puede que pienses que el adulterio es diferente de la fornicación, pero en ambos casos se trata de una inmoralidad sexual. Dios estableció el matrimonio como un pacto sagrado, y cualquier relación fuera de él es una transgresión de su mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. No importa si se trata de una aventura secreta o una relación consentida por ambas partes. El adulterio destruye la confianza, hiere a las familias y separa a las personas de Dios. Cuarta, fornicación espiritual. ¿Sabías que en la Biblia la fornicación no siempre se refiere a un pecado físico? Dios compara la idolatría y la desobediencia con la infidelidad de un esposo o esposa. Cuando te alejas de Dios y te entregas a otros dioses o placeres, estás cometiendo fornicación espiritual. Y sucedió que por la ligereza de su fornicación, la tierra fue contaminada, pues cometió adulterio con la piedra y con el leño. Jeremías 3:9. Si pones algo por encima de tu relación con Dios, ya sea dinero, placeres, poder o cualquier otra cosa, estás cayendo en una forma de fornicación que afecta tu espíritu y te aleja de su amor. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio como la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Es dentro de este pacto donde la intimidad cobra sentido y propósito. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. La relación sexual no fue creada para el placer sin compromiso, sino como una expresión de amor dentro del matrimonio. Cuando ignoras este diseño y practicas la fornicación, te alejas del propósito divino y te expones a dolor y consecuencias espirituales. Dios ha dejado ejemplos claros en la Biblia para que aprendas de la historia y evites caer en el mismo error. Sodoma y Gomorra, Génesis 19. La corrupción moral y la inmoralidad sexual llevaron a la destrucción total de estas ciudades. La fornicación no es un pecado ligero a los ojos de Dios. Sansón y Dalila, Jueces 16. Sansón, un hombre llamado por Dios, fue seducido por la lujuria y perdió su fuerza. Su historia te advierte sobre cómo el deseo carnal puede cegarte y apartarte del propósito divino. David y Betsabé, 2 Samuel 11. Un solo acto de fornicación llevó a David a la mentira, el engaño y finalmente al asesinato. Este relato muestra cómo un pecado aparentemente pequeño puede traer consecuencias devastadoras. Cuando desobedeces a Dios en esta área, no solo pones en riesgo tu bienestar emocional y físico, sino que también puedes comprometer tu destino espiritual. Ahora, seguramente te estés preguntando cuáles son sus consecuencias. Pues al practicar la fornicación, es importante que comprendas que no solo te afectan las consecuencias inmediatas, sino que las repercusiones son mucho más profundas. Estas consecuencias no solo afectan tu vida física, sino también tu bienestar emocional, psicológico y espiritual. Aquí te mostraré algunas de las formas en las que la fornicación impacta tu vida. Primera consecuencia, espiritual. La fornicación separa tu corazón de Dios y pone en peligro tu relación con Él. La Escritura te advierte claramente sobre este peligro. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Cuando sigues caminos de inmoralidad, pierdes la paz que Dios te da. En lugar de estar en comunión con Él, experimentas una desconexión que puede resultar en una gran confusión espiritual. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:19-21. Estas obras de la carne, que incluyen la fornicación, te alejan de la vida en el espíritu y te sumergen en un ciclo de pecado que afecta tu relación con Dios. 2. Consecuencias.
emocionales y psicológicas. Las consecuencias emocionales y psicológicas de la fornicación no son menos graves. Después de participar en la inmoralidad sexual, puedes experimentar culpa y vergüenza, lo cual afecta profundamente tu autoestima. Es probable que te sientas atrapado en un ciclo de arrepentimiento, sin poder encontrar la paz que solo Dios puede otorgarte. La inseguridad puede infiltrarse en tu vida, especialmente si las relaciones íntimas carecen de compromiso y amor verdadero. Los conflictos internos surgen cuando te das cuenta de que tu comportamiento no coincide con los valores que Dios quiere que sigas. Esta lucha interna te deja vacío y confundido. Además, las rupturas emocionales son comunes cuando la fornicación se convierte en una manera de llenar vacíos, pero nunca puede traer satisfacción duradera. Tercera, consecuencias físicas y sociales. La fornicación tiene consecuencias físicas que no deben tomarse a la ligera. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, son solo una de las muchas consecuencias físicas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Las complicaciones de salud son una realidad que puedes evitar al vivir conforme al plan de Dios para tu vida. Los embarazos no planificados también son una consecuencia de la fornicación, y estos pueden llevarte a situaciones de estrés, desorientación y responsabilidades para las cuales no estabas preparado. Además, la fornicación puede afectar a tus relaciones familiares y sociales. Puede romper la unidad familiar y causar tensiones dentro de tu comunidad. Hablando de unión familiar, una de las preguntas más comunes que se hacen las mujeres es: ¿qué hacer si mi marido no se quiere casar conmigo? Si te encuentras en una relación en la que tu marido se resiste a formalizar el matrimonio según los principios bíblicos, es fundamental que busques la guía de Dios antes de tomar una decisión. La palabra de Dios nos ofrece principios claros para saber cómo actuar en estas situaciones. Antes de seguir adelante, debes preguntarte si esta relación está en armonía con la voluntad de Dios. Si Él no quiere casarse, ¿es realmente la persona correcta para ti desde una perspectiva bíblica? La Escritura advierte sobre la importancia de unirse con alguien que comparta tu fe y compromiso con Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Si la otra persona no comparte tu deseo de honrar a Dios a través del matrimonio, es momento de reflexionar sobre si esta relación es parte del propósito divino para tu vida. En momentos de incertidumbre, la oración es tu mejor guía. Presenta tu situación delante de Dios y busca su dirección en su palabra. Además, es recomendable que busques consejo en líderes espirituales que puedan ayudarte a discernir cuál es el camino correcto. Si has caído en la fornicación o en cualquier otro tipo de inmoralidad sexual, no todo está perdido. Dios es un Dios de misericordia y restauración. La Biblia nos enseña que a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, puedes ser perdonado y renovado para vivir en santidad. El primer paso hacia la restauración es reconocer el pecado y acudir a Dios con un corazón sincero. Él promete limpiarte y darte un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Jesús mismo mostró su gracia con la mujer sorprendida en adulterio. No la condenó, pero sí le dio un mandato claro: vete y no peques más. Juan 8:11. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección. No solo sentir remordimiento, sino apartarse del pecado y buscar la santidad. Para vencer la tentación y vivir en pureza, necesitas transformar tu manera de pensar. El mundo normaliza la inmoralidad, pero Dios te llama a renovar tu mente conforme a su palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esto implica alejarte de influencias que te lleven a pecar, buscar amistades y entornos que te fortalezcan espiritualmente, disciplinarte en oración y estudio de la Biblia. No puedes vencer el pecado con tu propia fuerza, pero el Espíritu Santo te capacita para vivir en pureza. Cuando caminas en el Espíritu, tus deseos cambian y eres fortalecido para resistir la tentación. Para fortalecer tu relación con Dios, dedica tiempo diario a la oración. Medita en la palabra de Dios.
Rodéate de personas que te animen en tu fe. La pureza no es solo abstenerse del pecado, sino vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Si entregas tu vida a Él y sigues estos principios, encontrarás paz, restauración y el gozo de caminar en obediencia a su voluntad. Has visto a lo largo de este estudio que la fornicación es un pecado que tiene consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Dios diseñó la sexualidad dentro del matrimonio como una bendición, y cuando sigues su plan, experimentas su paz y propósito en tu vida. Ahora es el momento de tomar una decisión. Comprométete a vivir en santidad, alejándote de toda inmoralidad sexual. Renueva tu mente a través de la palabra de Dios, llenando tu corazón con sus verdades. Busca apoyo en la comunidad de fe, rodeándote de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Ora constantemente para que el Espíritu Santo te fortalezca y te guíe en tu caminar cristiano. No estás solo en esta lucha. Dios es fiel y te dará la fuerza para vivir una vida de pureza si te apoyas en Él. La decisión está en tus manos. ¿Responderás al llamado de Dios?